Entonces, así se ve el ciclo presupuestario a lo largo de 3 años, 2 meses, es decir, empieza desde enero, febrero del año antes de que se ejerzan los recursos, es el que ponemos como N-1. Todo el proceso del ejercicio y control que les decía es en el año fiscal del que estamos hablando, y un año después comienza tanto seguimiento como evaluación como la rendición de cuentas, que concluye el 20 de febrero de 2 años después. Entonces es un ciclo presupuestario largo, el ciclo presupuestario mexicano. Y ahora sí, dado que la Cámara de Diputados, ojo, cuando digo al Poder Legislativo para temas de fiscalización, estamos hablando de la Cámara de Diputados porque es a la que le toca hablar del gasto. Dado que los diputados y las diputadas no cuentan con la capacidad técnica para poder analizar, porque la enorme mayoría no son contadores, no son abogados, no saben hacer auditoría, entonces la Cámara de Diputados tiene un órgano técnico especializado. Eso es la Auditoría Superior de la Federación, de la que tanto hemos hablado estos días. Es un órgano que tiene autonomía técnica y de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Ellos deciden la forma en la que auditan y ellos deciden a quién auditan, ¿no? La decisión es propia de la auditoría. Por supuesto que hay conversaciones con el Poder Legislativo, porque, ojo, a la auditoría la vigila, o mejor dicho, supervisa su trabajo la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Entonces, hay un proceso ahí de vaivén para poder formar lo que se conoce como el programa anual de auditoría. ¿Qué hace la auditoría? Se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales. Ojo, esto es solo dinero de la federación. Los recursos estatales y municipales se auditan en las auditorías estatales, es decir, existe una figura muy parecida a esta en cada gobierno estatal que tiene facultades distintas porque por la soberanía de los estados son distintos, pero se parecen mucho entre sí. ¿Qué hace la Auditoría Superior de la Federación? Fiscaliza a cualquier entidad, ojo, porque esa es una reforma más o menos reciente, persona física o moral, pública o privada, es decir, prácticamente a cualquier persona que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy, ojalá, pero si yo fuera un atleta de alto rendimiento y me toca una beca de la CONADE, yo soy sujeto de fiscalización. Es decir, a mí me pueden fiscalizar. Aunque no soy un servidor público, sí me entregaron dinero. Entonces, la forma en la que se me entregó el dinero, el uso que se dio ese dinero, puede ser sujeto de fiscalización. El resultado final de la labor de la auditoría, después de ese tiempo que ahora voy a explicar, se refleja en 2 grandes tipos de informes. Unos son los informes individuales de auditoría, que son literalmente un informe por cada auditoría que se realiza, y el otro es el informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública. Y al final se le pone el apellido a ese nombre largo, el apellido del año fiscal del que estamos hablando. El 20 de febrero, que ahora voy a hablar de las fechas, pero este 20 de febrero que empezó todo este escándalo reciente sobre la auditoría, se entregó el resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2019. Porque si recuerdan, les dije, en N+2 se entregan los resultados de la auditoría de la fiscalización de la cuenta pública N. Es decir, hoy, 2021, estamos recibiendo la de 2019. ¿Cuáles son esos documentos y fechas relevantes para entender a mayor profundidad todo este ciclo que acabo de decir? Entonces, documentos importantes. Déjenme mover. Ahí está. No. Voy a darle para atrás de nuevo. Los errores de la tecnología. Ahí está. Documentos importantes, documentos relevantes. Primero, el programa anual de auditorías, que es un documento que se entregó para el de este año, que se hizo desde febrero del año pasado, en donde se muestra qué van a auditar y se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación. Luego, la auditoría realiza 3 entregas en total por cada fiscalización, es decir, como pueden ver a la derecha, el 30 de abril se entrega la cuenta pública y en ese momento empieza a correr el tiempo. Desde febrero la auditoría ya dijo, yo voy a revisar tal o cual cosa de la cuenta pública. En abril se le entrega, el 30 de abril, la cuenta final, y a partir de entonces se cuentan 3 entregas como preliminares.
Una primera entrega se hace el último día hábil de junio, una segunda entrega se hace el último día hábil de octubre, y el 20 de febrero del segundo año posterior se hace la tercera entrega final. Entonces, en la primera entrega preliminar, que es el último día hábil de junio, también se entrega un marco de referencia sobre la fiscalización superior. Es decir, ya revisamos la cuenta pública, estas son las modificaciones al programa anual de auditorías, y desde aquí vamos a abordar lo que importa y lo que nos parece más relevante, ¿no? Y es un documento que ahora lo veremos cómo se encuentra ese documento, pero es un documento marco, digamos, para poder entender la fiscalización de todo ese año. Luego, el 20 de febrero se entrega el informe general del resultado de la fiscalización, que es este documento resumen que aglutina todos los resultados, es el documento, digamos, como final que muestra los resultados de la auditoría, y los informes individuales de auditoría se van entregando en cada una de las 3 entregas, y la versión final de los informes se recibe hasta el 20 de febrero, digamos, en esta entrega final que hace el auditor a la Cámara de Diputados. Entonces, el proceso es ese. Empieza el 30 de abril del año siguiente al ejercicio fiscal y concluye el 20 de febrero, 2 años después del fin del ejercicio fiscal. Por eso es que hoy estamos recibiendo, una vez más, lo reitero, el de 2019. Así se ve el programa anual de auditorías, digamos, hay muchas versiones, muchas formas en las que se muestra, pero básicamente lo que muestra es el total de auditorías que planean hacer. Por ejemplo, para este año, para la auditoría que van a empezar este año, que es la auditoría del ejercicio fiscal 2020, van a ser en total, hasta arriba a la derecha, lo pueden ver, de 1.523 auditorías. Mejor dicho, 1.523 informes de auditoría. Y esos son 1.506 auditorías, y hasta abajo vienen 17 estudios y evaluaciones de políticas públicas. Desde el ejercicio fiscal 2018, la Auditoría Superior de la Federación realiza evaluaciones de políticas públicas, que es una evaluación completa de una política pública completa a nivel federal. Por ejemplo, hay una muy buena de igualdad de género, que son 480 páginas, ya la veremos, ahora lo voy a mostrar, pero creo que dan muy buena luz sobre ciertos temas en particular. Entonces es importante revisar esas evaluaciones cuando muchas veces no se cuenta con información suficiente sobre temas muy específicos. Y luego, de las 1.506 auditorías, pueden ver que hay 4 grandes tipos de auditorías. Las que conocemos como auditorías de gobierno o grupo funcional gobierno. El grupo funcional es una forma de ver el presupuesto que te dice en qué se gasta o para qué se gasta el dinero. Y ese para qué se gasta el dinero tiene tres grandes respuestas, pero aquí agregan una cuarta. La primera es para sostener a la burocracia. Y eso es lo que conocemos como el grupo funcional o finalidad gobierno. Entonces, siempre que vean gobierno en una auditoría, quiere decir que son auditorías a la burocracia y a la forma en la que opera la burocracia. Desarrollo social se refiere a todo el dinero que se destina a las familias, a los hogares, al bienestar de la población. Y ese tiene que ver con educación, salud, vivienda, protección social, protección ambiental, cultura, es decir, todo lo relacionado con el bienestar de la población. Es lo que conocemos como la inversión social. Y por último está desarrollo económico. Desarrollo económico es la finalidad relacionada, el gasto relacionado con el gasto en empresas. Eso incluye también a Pemex, por ejemplo, o a CFE, que son empresas productivas del Estado, pero son empresas al final. Entonces, ahí pueden ver cómo viene desglosado por cada uno de estos tipos, digamos, las finalidades del gasto. Hacia la derecha van a ver los tipos de auditoría. Ahora no me voy a meter ahí, lo voy a decir en un momento, pero quiero que vean que la auditoría ya dice dónde se va a auditar, ¿no? Y qué tipo de auditoría va a ser. ¿Qué tipos de auditoría hay? Un poco para entender ahora sí el cuadro que estábamos viendo hace rato. Hay 3 grandes tipos de auditoría. Voy a empezar de derecha a izquierda porque creo que es más fácil explicar así. La primera era la que les decía, que es una evaluación de política pública. ¿Qué es una evaluación de política pública? Es valorar si una política pública que se está implementando está alineada con el problema público, alineada con el marco jurídico, tanto nacional como de tratados internacionales, que tenga metas claras, que tenga indicadores adecuados, que tenga dinero, que tenga, digamos, todo lo que implica implementar una política pública. Son documentos muy completos, son documentos muy vastos, y como son tan completos, se hacen muy pocas cada año. Como pueden ver, para este año se espera hacer 17. Luego están las auditorías de desempeño.
Las de desempeño es verificar, no tienen relación con el dinero, sino con la operación misma de las políticas públicas. Es decir, ahí pueden ver la definición, es una revisión objetiva y confiable que permite conocer si las políticas públicas operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía. Es decir, no se mete con cómo se utiliza el dinero, sino con cómo operan las políticas públicas. Entonces tiene que ver con resultados, tiene que ver con insumos, tiene que ver con contextos, con diagnósticos, pero no tiene que ver con dinero. Y la tercera ya es la del dinero, es la que conocemos como auditorías de cumplimiento financiero. Las de cumplimiento financiero tienen que ver con todo lo relacionado con el manejo del dinero. Es decir, recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de los recursos aprobados por el Congreso. Y ahí lo que se espera es ver si el manejo y registro financiero fue el correcto. Esos son los 3 grandes tipos de auditoría que hay, pero las auditorías de cumplimiento tienen 5 modalidades distintas según la auditoría. La primera es de inversiones físicas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se invierte en obra pública, en infraestructura, se hacen auditorías especiales para verificar, por supuesto, que quienes están detrás de estas auditorías son ingenieros civiles y gente relacionada con la inversión física, con inversión en construcción y demás, digamos que pueden hacer una auditoría plena de esto. La segunda, me voy a brincar ahora a la forense porque la quiero dejar al final. La segunda es la de tecnologías de información y comunicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tengas el software adecuado para hacer el control, que cuentes con los mecanismos de comunicaciones y de información para poder operar de manera adecuada todo lo relacionado con el dinero. Entonces hay un área dedicada exclusivamente a temas de TIC. El tercero son los sistemas de control interno, es decir, que cuentes con los contrapesos, digamos, que cuentes con los mecanismos para garantizar que, por ejemplo, un ejemplo muy claro que siempre se ve en las auditorías, cuando se van a hacer transferencias de la federación a los gobiernos estatales y municipales, se pide que la cuenta de banco en la que se ponga el dinero no genere intereses. ¿Por qué? Porque si genera intereses, esos intereses son de la TESOFE, son de la tesorería de la federación, que es la que maneja el dinero de manera centralizada. Y luego pasa que cuando las cuentas generan intereses, les da la tentación de no repartir el dinero a quien le toca, porque así está generando esos intereses y esos intereses de repente desaparecen, ¿no? De repente se esfuman. Entonces, para quitar la tentación, se pide, por ejemplo, las pensiones, ahora las pensiones de viudez por COVID-19, se pide a las personas derechohabientes que hagan una cuenta de banco que no genere intereses, y que no la utilicen para nada más que no sea para recibir el dinero en la pensión. ¿Por qué? Porque así es mucho más fácil a la hora de supervisar movimientos que no haya otros movimientos que no deberían estar en esta cuenta. La cuarta es la de gasto federalizado. Eso quiere decir el dinero que transfiere la federación a las entidades federativas y municipios, tanto en la forma de participaciones como de aportaciones. Participaciones es lo que conocemos como gasto no etiquetado, es decir, es el dinero que la federación manda a estados y municipios solo por el hecho de pertenecer al pacto federal. Y luego están las aportaciones, que tienen que ver más con un tema de facultades concurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, por ejemplo, en el tema educativo, la infraestructura educativa le corresponde tanto a la federación como a los estados y municipios. Entonces, se manda dinero etiquetado desde la federación diciendo, mi parte, yo no puedo operar este dinero porque no tengo la capacidad para operar desde la federación. Entonces, Estado de Quintana Roo, Estado de Tlaxcala, les mando el dinero para poder desarrollar la infraestructura educativa que corresponde en sus entidades. Entonces, eso es lo que conocemos como aportaciones. Tanto participaciones como aportaciones son gasto federalizado. Y la última modalidad de auditoría de cumplimiento financiero es la auditoría forense. La auditoría forense es cuando ya hay una sospecha de una desviación de recursos. La auditoría forense lo que hace es hacer una revisión completa de facturas y de documentos probatorios para verificar si hay una sospecha de desviación de recursos, en qué medida hubo una desviación como tal, ¿no? Entonces, cuando te toca una auditoría forense es cuando te tiemblan las piernas. Es cuando sabes que hay una sospecha de algo más serio, de algo más grave. Entonces,
Esos son los tipos de auditoría. Esos son los tipos de auditoría. ¿Cuáles son digamos, qué pasa dentro de una auditoría? Voy a volver a ver, ahí está. ¿Qué pasa dentro de una auditoría? Es decir, ¿qué pasa dentro de un informe? Los auditores, las auditoras llegan a las oficinas de quien van a auditar, realizan la revisión dependiendo del tipo de auditoría que dijeron que iban a hacer, porque si se acuerdan, el programa anual de auditoría viene qué tipo de auditoría se va a hacer, y cuando revisamos el programa anual van a ver que se especifica a quién van a auditar. Entonces uno ya sabe desde febrero si es un servidor o servidora pública, que ahí viene la auditoría a revisar. Entonces la auditoría hace su trabajo, te visita, empieza a pedirte documentos, facturas, no sé, comprobantes de pago, todo lo necesario para poder comprobar, para poder hacer su auditoría, para poder revisar que las cosas se están cumpliendo o no, ya sea tanto de dinero como de desempeño, como la evaluación de política pública que les mencionaba. ¿Qué pasa después? Pues si la auditoría detecta que hay un problema, digamos que hay un problema, que falta dinero, que no se puede probar todo, que una factura estaba medio tachada, que hay una cosa que se puede mejorar dentro de la oficina, digamos dentro de la instancia, entonces la auditoría emite acciones. Entonces vamos a encontrar que los informes de auditoría cuentan con acciones específicas. Cada acción tiene una clave propia, ahora lo vamos a ver en un informe para que vean cómo se ve, y tiene tiene caracteres distintos. Puede ser que una auditoría sea de carácter preventivo o que sea de carácter correctivo. Preventivo quiere decir aguas. Cuidado, porque aquí hay una falla que puede provocarte problemas más adelante. O aquí hay una factura, hay un comprobante que no se lee bien o que no está claro, entonces necesito que me lo aclares. Entonces vamos de la menos severa a la más severa. El primer tipo de acción es la recomendación, que es solamente una sugerencia para fortalecer procesos administrativos y sistemas de control. Esta acción concluye cuando se entrega una respuesta de la entidad fiscalizada, es decir, a quien está fiscalizado te dice, ya cumplí, atenderé, haré lo que tengo que hacer. Y en caso de que no se haga, en caso de que no se concluya, se presenta un informe a la Cámara de Diputados diciendo, estas son las recomendaciones que quedaron abiertas. Luego, la siguiente en gravedad es la solicitud de aclaración, que es un requerimiento a las entidades fiscalizadas para que presenten información adicional. Es decir, esto no me queda claro, aquí me falta ver una factura, aquí me falta ver un comprobante, entonces consíguela. Consigue los documentos y preséntamelos. Entonces se concluye esta acción, se concluye una solicitud de aclaración cuando la entidad fiscalizada responde y adjunta la evidencia. Y dice, ahí está, no tengo nada que ocultar. Si no se responde, se formula un pliego de observaciones, que es el tercer nivel de gravedad. En un pliego de observaciones se determina en cantidad líquida, es decir, en dinero, siempre que da cantidad líquida quiere decir algo que está marcado en pesos, de daños o perjuicios, ya sea a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio, a los entes públicos, es decir, Pemex, CFE, ISSSTE, cualquier ente público que no sea solamente la Hacienda Pública Federal, que maneje dinero, pues la Auditoría Superior también puede revisar ahí. Y en un pliego de observaciones, pues ya dice, se prevé o se presume un daño de tanto, ¿no? Y está en pesos. ¿Cómo se concluye esta acción? Cuando se presenta una respuesta argumentada con la documentación y en caso de que esté en lo correcto la auditoría y que falte dinero, se reintegra el dinero y así es como se cierra esta. Y si no, se realizan ya las actividades correspondientes. ¿Qué esas puede ser? Ahora sí, esto es lo que hace, digamos, esto es lo que está en el marco de lo que la auditoría puede hacer y sus facultades le permiten. Pero, ¿qué pasa cuando la auditoría encuentra una sospecha de que el dinero fue malversado, de que un funcionario o funcionaria pública actuó de mala manera y que además sea determinado como una sanción administrativa? Pues la auditoría no puede hacer mucho ahí, porque no tiene facultades ni para sancionar, ni para hacer una comprobación fiscal, ni para meter a alguien a la cárcel. Pero lo que sí puede hacer es ir con quien sí lo puede hacer. Entonces, las tres acciones de carácter correctivo que ya salen de las facultades de la auditoría, pero que son ya las más rudas, las más duras y las sanciones más fuertes, son de tres tipos. La primera es la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal. Esto es
decirle al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, oye SAT, detecté un posible incumplimiento de carácter fiscal en la fiscalización. Es decir, hubo una desviación de recursos que cayó en un bolsillo que no debía ser, entonces te toca ir a ver ese incumplimiento y cobrar lo que te toca, porque acuérdense que eso solo lo puede hacer el SAT, eso no lo puede hacer la auditoría. Entonces, eso es cuando hay incumplimientos de carácter fiscal. Cuando se encuentra que puede haber una responsabilidad administrativa, entonces se hace una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. Suena muy complicado el lenguaje, pero lo que quiere decir es, si hay una falta administrativa y se encuentra que hay responsabilidad por parte de él o la servidora pública, y hay una sanción que está en la ley, entonces, pues como hay una presunta acción u omisión que pudiera implicar una responsabilidad administrativa, la auditoría le dice a la Secretaría de la Función Pública o a los órganos internos de control o a las contralorías estatales o a la entidad que corresponda, oye, aquí hay una servidora pública que pues incurrió en una sanción, en una falta administrativa y se le tiene que sancionar. Y eso le toca a estas instancias. Y la tercera es cuando se encuentra que se incurrió en un delito, ¿no? Cuando ya está tipificado como un delito, entonces la auditoría lo que sí puede hacer es abrir una denuncia penal, presentar una denuncia penal de hechos ilícitos ante el Ministerio Público, y la presenta tanto, hace la presentación, pero además es coadyuvante en la denuncia. Entonces, esto es lo que hace la auditoría. Estas son las acciones que emite la auditoría. Las primeras 3 que vimos están relacionadas con acciones que sí puede realizar la auditoría porque está en funciones de hacerlo, tiene las facultades para hacerlo, y estas 3 están relacionadas con sanción, digamos, con algún tipo de sanción que sale de sus facultades, pero que notifica y presenta la denuncia y los argumentos y la comprobación para decir sanciona. ¿Cómo se ven cuántas acciones hay? Pues pueden ver que las que más se hacen son recomendaciones, pero también hay responsabilidad. Esta es de la cuenta pública que se acaba de presentar, 2019. Pueden ver que responsabilidad administrativa y el pliego de observaciones también están ahí presentes. 139 solicitudes de aclaración y 73 de comprobación fiscal. Y este informe no reportaba que hubiera denuncias públicas. Desde el informe anterior creo que no hay denuncias públicas por parte de la auditoría. Animal Político ya lo reportaba, que este auditor es reacio a presentar denuncias públicas. Ahora, la auditoría no audita todo el dinero, porque no tiene la capacidad para auditar todo, absolutamente todo. Entonces, de ese universo de dinero, toma una muestra fiscalizada, es decir, del total de dinero del sector público presupuestario, del total de dinero de gasto federalizado, la auditoría toma una parte y esa parte es la que audita. Pueden ver en la tabla, esta tabla es de millones de pesos, es de la fiscalización de 2019, que en el caso del sector público presupuestario, es decir, poderes ejecutivo, legislativo, judicial, en la administración pública federal y los órganos autónomos, auditó 35% del total. En gasto federalizado auditó 88% del total, y en otros conceptos que no, digamos, que se fiscalizan y que no están ahí arriba incluidos, fiscalizó 65%. En total, casi audita 8 de cada 10 pesos que se manejaron el año antepasado a nivel federal. Y la auditoría, por supuesto, con las acciones que emite, pues lo que intenta es recuperar dinero. Y nos presenta en cada informe general cuánto dinero ha recuperado. Y pueden ver que para el caso de la cuenta pública 2019 apenas había recuperado 861 millones de pesos. Que parece mucho, ¿no? 861 millones de pesos suena mucho dinero, pero tomando en cuenta que el presupuesto federal de cada año son 6 billones de pesos, es decir, 6 millones de pesos, pues estamos muy cortos en el tamaño de la recuperación. Por supuesto que apenas acaba de terminar de auditar. Pueden ver que hace 2 años, en la cuenta pública 2017, mejor dicho, del dinero de la cuenta pública 2017, ha recuperado 10,000 millones de pesos. De la de 2016, 11,890 millones de pesos. Es decir, las recuperaciones suelen crecer conforme pasa el tiempo. Esto lo actualiza la Auditoría Superior de la Federación en cada informe que presenta. Ahora sí, ¿cómo encontramos y cómo leemos un informe de auditoría? ¿No? ¿Cómo llegamos a ellos? Pero además, ¿cómo lo leemos? Antes de entrar a esto, quiero decirles primero dónde encontrarlo.
¿Cuáles son los sitios que utilizamos para la cuenta, para encontrar cada parte de la información? Primera cosa que quiero que vean es la cuenta pública. La cuenta pública, que les decía que es el cierre del año fiscal, es la serie de documentos donde se presenta toda la información contable, financiera, programática, que está relacionada con el uso del dinero en un año fiscal dado. Acuérdense que el año fiscal en México es igual que el año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre. La cuenta pública la encuentran en cualquiera de estos dos sitios. Ahora los vamos a revisar, voy a pasar a mi navegador y lo vamos a ver. Pero ya sea en la versión más formal y más en PDFs, la versión como, digamos, estandarizada en que se presenta la cuenta pública, que es cuentapublica.hacienda.gov.mx. Ahí van a elegir la opción de qué ejercicio fiscal quieren revisar y les va a abrir un micrositio en una pestaña distinta. Si saben manejar datos abiertos, Hacienda tiene un sitio que se llama Transparencia Presupuestaria y van a encontrar en transparenciapresupuestaria.gov.mx, arriba a la derecha tiene una pestaña, como pueden ver aquí, este es el menú del sitio, que dice Datos Abiertos. Y ahí van a encontrar la cuenta pública en versión datos abiertos, es decir, una versión mucho más amigable para quienes manejan Excel, R, Python, SPSS, la que quieran. Ahí van a encontrar la información en versión datos abiertos.